Vamos a repasar imágenes de lo que fue el paro de la CGT y de las dos CTA en Córdoba, en el país. Comenzamos con las medidas a nivel nacional, Revilio. Vemos entonces lo que era, esto es de la gente de Somos Telam, con un dron recorriendo las principales arterias de la capital federal, donde ayer no hubo absolutamente nada, porque también no solamente el tema del transporte en Buenos Aires, también cerraron los comercios, eran prácticamente casi nada. Y es más, en la Feria del Libro, cuando abre la Feria del Libro, prácticamente no fue nadie. Realmente se sintió muchísimo. Bueno, que se volvió viral justamente una imagen, porque ayer el cordobés Agustín Laje, junto con Nicolás Márquez, que se volvió muy polémico por sus declaraciones homofóbicas en Radio Con Voz con Ernesto Tenenbaum, presentaron un libro nuevo sobre Milei. Y había 20 personas, literal, 20 personas. Eso es lo que te está mostrando, que la diferencia, que allá estaba todo cerrado. Fíjate que... sí, acá en Córdoba fue diferente. Acá fue diferente y tal vez, pero no había mucha gente en el centro, ¿no? No, pero sí los comercios abrieron en general. Abrieron, exactamente. Y mucha gente, yo te digo una cosa, mucha gente fue al centro a hacer compras porque era un día que podías estacionar en cualquier lado, había poca gente y no era la locura de todos los días. Yo creo que mucha gente aprovechó eso. Pero el paro fue contundente en el transporte urbano e interurbano, en Córdoba, fue contundente en las escuelas, sobre todo el sector público, hubo muy poca asistencia a clases. Así que la medida se sintió, la municipalidad estuvo cerrada, EPEC estuvo cerrada. La universidad estuvo cerrada. Así es. Revilio, vamos a escuchar a uno de los titulares de la CGT, es un triunvirato, uno de los secretarios generales de la CGT, se llama Héctor Daer, del gremio de la sanidad, que dijo lo siguiente, ¿te parece? Dale. Primero que nada, en nombre del Consejo Directivo, felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina que hoy han demostrado en forma contundente que la agenda que nos llevó a esta medida de fuerza tenía el sustento social y sobre todo el sustento político por parte de los trabajadores y trabajadoras para llevarse adelante. Porque vale aclarar, cuando nos dicen que es un paro político, efectivamente estamos discutiendo el rumbo de nuestro país, estamos discutiendo las políticas que se llevan adelante y estamos discutiendo todas las acciones que vienen dañando el entramado social de nuestro país. Por eso la contundencia del paro que vimos en el día de hoy a lo largo y ancho de todo el país demuestra que el gobierno tiene que tomar nota. Nosotros tomamos nota del acompañamiento y el gobierno tiene que tomar nota de lo que significa la expresión de los trabajadores y trabajadoras para reconfigurar su política de ajuste, su política que nos está llevando a extremos de prácticamente lejos de ser sustentables y por contrario de ser sustentables nos está llevando a extremos a muchos sectores de la ciudadanía que difícilmente se puedan recuperar si esta política sigue adelante. Mates y Noticias versión 2. Es bis. Bis. Pero esta vez vamos a analizar lo que fue el paro de ayer de la CGT con el señor Alfredo Fleury. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Y el doctor Álvaro Ruiz Moreno. ¿Cómo estás, Álvaro? Gusto. ¿Todo bien? Muy bien. Doctor abogado y experto en jardinería también. Así que tiene múltiples rubros, señor Ruiz Moreno. Bueno, vamos a hablar vamos del a paro. Álvaro. ¿Cuál es tu primera mirada al respecto? Bueno, en primer lugar me parece que fue un paro absolutamente contundente. Cuando hablo de contundencia no me refiero a las cifras que la propia CGT analiza de entre un 80 y un 90% de adhesión en promedio en todo el país, lo cual me parece alto. Sí me parece muy significativo
el que a poco de andar un gobierno ya ha tenido 2 paros nacionales, una movilización como la del primero y seguramente, porque así ha sido anticipado, un nuevo plan de lucha que se desarrollará seguramente en el corto o mediano plazo. Esta situación es la que realmente nos tiene que llamar al análisis, porque ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es tan de golpe? ¿Cuántas veces en la historia argentina hemos visto que un gobierno que apenas comienza tenga ya un plan de lucha de estas características? Casi nunca. ¿Por qué? Porque los planes de lucha siempre han tenido una característica. Son guerras de larga duración, son planes de largos plazos. Y acá está ocurriendo todo en muy breves plazos. Entonces, yo creo que eso es el punto neurálgico que tenemos que empezar a analizar hoy. Sí, yo voy a coincidir, a ver, en parte y en otras no. A ver, primero coincido en que las medidas de protesta se desencadenaron producto de decisiones que Milei toma en el cortísimo plazo, digamos. O sea, no es que le metieron 2 paros a Milei en menos de 6 meses de gobernar, porque en realidad hay 2 leyes y un DNU que, bueno, son fuertes e incluyen elementos bastante controvertidos. Ahora, yo me hago 2 preguntas. Primero, lo que dijo Moyano, hijo, no Pablo, sino el Facundo Moyano. Che, y a Fernández no le metimos nada. Digo, y acá hago un distingo, más allá de lo que está haciendo Milei, que efectivamente... estás en el modo pero Alberto. Pero Alberto. Claro. Bueno, pero Alberto. Estás como pero Macri, digamos. Claro, Pero Alberto. Sí, y Macri Okay. también, ¿no? O sea, teníamos un 45% de pobreza, ahora tenemos un 50, 50 y pico. Sí. Digo, está bien. Pero eran otros los indicadores económicos de la actividad económica. Durante el gobierno de Fernández no hubo crecimiento de la economía. La actividad del sector privado registrado, el trabajo privado registrado no crece en Argentina hace 10 años. Creció un 4% en los últimos 10 años. O sea, no hay crecimiento del trabajo registrado en Argentina, en el sector privado. Lo único que creció en el sector público, o sea, los empleos públicos han crecido un 21% en los últimos 10 años, y el monotributista, o sea, el cuentapropista. Generalmente que se busca, digo, o sea, hay situaciones que uno dice... A ver, Alfredo, pero che, la situación es totalmente diferente de manera A lo que cualitativa voy, y y con esto cuantitativa. está bien. Porque había 6% de desempleo al finalizar el gobierno de Alberto Fernández y ahora ya se empiezan a ver y a contar de a cientos de miles los desocupados nuevos que hay. Cierre de empresas, recesión económica. sí. ¿Me vas a decir que no hay condiciones para decidir pero una medida de fuerza? No te estoy diciendo que no haya condiciones para hacerlo. Acá en esta empresa se fueron 60 compañeros y compañeras. Si vos no la querés ver, está bien, mirá por otro lado, está bien, ahora le tratás de justificar, me parece perfecto. Es que yo no estoy justificando... Me parece perfecto. No, me estás diciendo cosas que yo no dije. ¿No? No pongas palabras en mí ¿no? que yo no estoy diciendo. Me parece que no la estás viendo, Alfredo, no la estás viendo. ¿Me permiten un pequeño Habla vos, aporte? entonces. No, te escucho. Yo quisiera dar un... ¿Tengo que coincidir con vos? ¿Y vos tenés que coincidir conmigo? No, Quiero podemos dar- diferir. No, Quiero pero Podemos no diferir. pongas en boca mía cosas que Pero no estoy si diciendo. estás diciendo eso, estás tratando de Yo subestimar la protesta de ayer no estoy porque no se subestimando- hizo lo mismo con Alberto Fernández, cuando la situación era totalmente diferente. No estoy subestimando, simplemente digo que, a ver, y lo voy a poner en estos términos, cuando hay un gobierno peronista, la CGT es mucho más laxa a la hora de Más o menos. reclamar... A Cristina le hicieron paros, ¿eh? Varios. Varios, Sí, por ganancias. Bueno, vos sabés que parte del problema, Mirá vos. parte del problema está ahí. La ley bases, hoy, tal como ha quedado planteada la cuestión después de este paro que estamos analizando y sobre el que damos diversas opiniones, yo creo que la clave ahora para el gobierno, o el problema para el gobierno, son sus propios aliados por un lado, que han empezado a cuestionar muy fuertemente el proyecto, y la situación de los gobernadores en particular. Es decir, esto que parecía ya un trámite expedito y que iba a ser un mero trámite en cuanto a la aprobación del Senado, aparece con algunas dificultades importantes, sobre todo, digo, a partir de los propios aliados, porque Lustó hizo un fuerte cuestionamiento sobre el tema de los blanqueos, los patagónicos cuestionaron el tema de ganancias, con lo cual se suman al reclamo de la CGT, y el propio PRO ha planteado cuestionamientos sobre el tema de los incentivos. Entonces, si este es el problema para el gobierno y los gobernadores
el propio Yarlora, Pacto de Mayo, sede, Córdoba, anfitriona, ha tomado un poco de distancia, se lo ve en los últimos días distanciado de lo que al principio era una adhesión casi incondicional al gobierno nacional, hoy aparece con algunos poniendo límites a la cuestión. Está negociando plata. Seguramente. Literalmente. Literalmente coincido 100% con eso, como el resto de los gobernadores están negociando las situaciones de sus propias provincias. Lo cierto es que el gobierno tiene dos alternativas, o profundiza su plan de ajuste o lo atenúa atendiendo a los reclamos que ha manifestado la ciudadanía a partir de la medida de fuerza. Si el gobierno acentúa, que es muy probablemente lo que ocurra, al menos este analista lo considera así, la Argentina, al breve o mediano plazo, va camino a una verdadera pesadilla. ¿Por qué? Porque de profundizarse el plan de ajuste en un contexto en el que la gente que hoy tiene aún, sobre todo en Córdoba, una gran esperanza a que el gobierno dé soluciones a los problemas, esa esperanza que hoy ronda, según Dalagio en una encuesta que vi ayer, alrededor del 60%, se va a diluir a partir de los hechos cotidianos. ¿Por qué los hechos cotidianos? Porque los hechos cotidianos son los que nos tocan directamente. Es el bolsillo. Es cuando vos estás en la fila del supermercado y una señora mayor adelante tuyo tiene que descartar 3 papas y 2 batatas porque no le alcanzan los 200 pesos más para poder completar esa compra. Eso te conmueve tanto que cuando pasa individualmente, y lo vemos cotidianamente, mirá, ayer me pasó jugando al pádel, me es encontré como la con batería de litio. Un nuevo desocupado que lo echaron. ¿Sabes cómo estaba ese tipo? Lo votó, Lo votó a Milei y me decía, ¿vos podés creer lo que me hizo este tipo? La sumatoria de esas Perdí el trabajo por culpa de este tipo. ¿Sabes cómo estaba, no? Lleva a la Argentina a esta pesadilla que yo adelanto y que es lo que creo que va a ocurrir. Condiciones para parar, por supuesto que las había. A ver, y en ese aspecto, por eso quiero aclarar el tema para que no se me tergiverse lo que quiero decir. Las condiciones están de sobra y lo estás diciendo vos. El tema de despidos, el tema caída del poder adquisitivo del salario, la licuación de las jubilaciones, que en realidad no es culpa de este gobierno porque es culpa de la fórmula de movilidad y producto de la inflación, que no la tiene en cuenta. Hay un montón de indicadores, la recesión y demás. Por supuesto que hay condiciones para iniciar un paro. Me parece a mí que, condiciones hubo también en otras ocasiones y no se hizo. Eso es lo que quiere claro. Y por otro lado, yo creo que esta dirigencia sindical, la que apareció recién en pantalla, Pablo Moyano, Daer, son figuras que están bastante devaluadas, a mi juicio. Bueno, tengo que cortar, porque tenemos que ir al corte, porque si no nos cortan a nosotros. Nos piden de manera urgente que nos vayamos a una pausa. La producción, María Laura Galvez y la autora Iturria, le pedimos disculpas, pero nos hemos extendido un poquito. Vamos a la pausa.